36 en lo que va de este primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. Se prepara entonces en este momento el asambleísta por la provincia de Carchi, René Yandún. Consulta si es que el audio está en óptimas condiciones, se le escucha perfectamente, y en lo posterior la exposición de sus observaciones a esta iniciativa. Gracias a usted, señor presidente, por darme la palabra. Un saludo a todos los compañeros asambleístas y también, permítame, al igual que todos lo han hecho, saludar a la fuerza del trabajo, a todos los trabajadores, especialmente de aquí, de mi país y del mundo entero. Y con ello, decir que una situación tan difícil cuando estamos por finalizar ya este debate. Sin embargo, se aprende y se aprende mucho. Y se aprende mucho, por ejemplo, sobre las contribuciones o los tributos, que mismos son, y no podemos hasta el momento dilucidar. Estamos hablando del sistema empresarial. ¿Es bondadoso? O a lo mejor hasta rencoroso. Estamos hablando de una liquidez pública que la necesitamos, todos los ecuatorianos, que necesita el país. Y ahora necesitan también los obreros y los trabajadores. Hemos hablado de un fideicomiso. Esperemos que lo propuesto por el presidente se comporte de la mejor manera y como ya hubo una propuesta, a lo mejor quienes están trabajando en la estrategia de la honestidad y la honradez, que hay un personal calificado, pueda hacerse cargo. Estamos hablando de los arriendos. Bueno, yo creo que eso habrá que analizarlo debidamente porque estamos en primer debate y creo que hay una dura tarea. De educación, bueno, pensemos en realidad quiénes pueden pagar y quién no lo puede. Y especialmente sobre los salarios a los maestros. Se ha hablado también de los servicios básicos, de la reactivación económica y también se ha hablado de créditos. Por un lado, créditos busca el gobierno para buscar liquidez internamente y por otra parte, el pueblo, los emprendedores, quienes realmente necesitan trabajar, también necesitan de créditos. Y estoy de acuerdo con alguien que propuso, pero es que estos créditos, si no tienen unas tasas de interés que sean bajas. Había propuesto al señor ministro de Economía y Finanzas que para hacer producir el campo no pueden ir más allá del 6%. Yo creo que es lo más importante y eso tiene que incluirse no solamente para los bancos públicos, sino también para los bancos privados. Bueno, que hay empresas en quiebra, sí, pero también tenemos cómo conseguir recursos de quienes están recibiendo pensiones vitalicias y especialmente en el campo diplomático, como ya fue explicado por el compañero Flores. Hay que hacer una reorganización y reestructuración, tanto de la conformación, funcionamiento, cuanto quienes deben estar allí, personal de carrera únicamente. Por eso, haciendo un pequeño resumen, yo lo que veo que lo que se necesita o existe es la ausencia de políticas micro y macroeconómicas integrales de corto, mediano y largo plazo. La contratación pública de los últimos 13 años de gobierno plagada de corrupción. La aplicación de políticas sociales populistas sin financiamiento sustentable y sostenible. El sobreendeudamiento externo, entre otros, ha dado lugar a que la economía del país cada día vaya de mal en peor. Esta realidad ahora es mucho más crítica porque la pandemia ocasionada por el coronavirus ha hecho que la economía del país prácticamente toque fondo. Además, la falta de coordinación del actual gobierno ha impedido que se pueda lograr consensos y acuerdos nacionales.
que le permitan adoptar medidas económicas de carácter estructural, como la focalización del subsidio a los combustibles, que ahora por la fuerza de las circunstancias se está volviendo imprescindible para que el Estado obtenga algo de liquidez. Por otro lado, el gobierno no ha agilitado la monetización de activos que propuso el año anterior. Por esta razón, hasta el día de hoy, se desconoce el estado de trámite de los procesos de monetización del Banco del Pacífico, de la CNT, de la hidroeléctrica Sopladora y del campo petrolero Sacha, con lo cual el gobierno, según los expertos, obtendría más de 4.000 millones de dólares. Otro asunto que sigue pendiente es la recuperación de los miles de millones de dólares de la corrupción, que ya se ha dado la explicación correspondiente, sobre lo cual el gobierno no ha gestionado o no tiene la voluntad de hacerlo, porque los técnicos, especialmente de los de la ONU de Estados Unidos, siempre estuvieron dispuestos a la recuperación de los mismos. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué no revisamos, señor presidente de la comisión, las concesiones mineras? Lo hemos venido hablando ya desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué no definimos las utilidades que corresponde al país? No sabemos. Están llevándose en bruto la roca, pero no sabemos cuáles son las utilidades del país. No se puede entender. Es incomprensible, inaudito lo que pasa. En definitiva, existen muchos asuntos pendientes por parte del gobierno que en conjunto han incidido profundamente para que la crisis económica cada día se vaya agudizando más y más, ocasionando graves niveles de desempleo y la quiebra de muchas fuentes de trabajo. En cuanto al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario se refiere, hemos observado que este únicamente contiene medidas coyunturales que a mediano y largo plazo no solucionan el déficit fiscal de más de 10.000 millones de dólares que tiene el presupuesto general del Estado para el año 2020. Frente a lo cual, considero que es importante que al pueblo ecuatoriano se le diga la verdad, ya que una cosa es la necesidad de la contribución humanitaria para apoyar a las víctimas del COVID-19. Y otro asunto totalmente distinto es la necesidad que tiene el gobierno de obtener liquidez en sus finanzas públicas. Además, considero que con el presente proyecto de ley se debe identificar con claridad quiénes serían los beneficiarios directos de los valores que se recauden por concepto de la contribución humanitaria. También se tendría que identificar, motivar y fortalecer a quienes están trabajando en primera línea durante la lucha contra la pandemia. Y no solamente a los profesionales de la salud, a quienes admiramos y aplaudimos por su esfuerzo y sacrificio, sino también debemos reconocer a quienes se encargan de velar por el orden, la tranquilidad y seguridad ciudadana, a quienes hacen cumplir las disposiciones y protocolos dictados por el gobierno nacional para vencer a este enemigo desconocido. Sabemos que los militares están formados profesionalmente para ir a la guerra y que los policías están formados para garantizar la paz. Un minuto, asambleísta. Gracias. Pero para cumplir con este tipo de guerra se necesitan las armas, que en este caso sería el equipo indispensable para proteger sus vidas del COVID-19. Vale hacer conocer que el Ministerio de Salud lo único que ha entregado a Fuerzas Armadas como equipo indispensable son 32.000 mascarillas. Lo restante, incluido 1.460 pruebas PCR, trajes, medicinas y tratamiento para recuperación de los soldados, ha sido entregado por el ISPA. Es por esto, señor presidente de la comisión, que nosotros habíamos propuesto prácticamente que los compañeros, y sabemos, señores asambleístas, será conveniente
Y pregunto, ¿disminuirles sus remuneraciones y obligarlos a cumplir con la contribución humanitaria, como les impone el artículo 3 del presente proyecto de ley? Considero que no a las Fuerzas Armadas, por lo que expresamente solicito que dentro de la disposición general tercera del presente proyecto de ley, en el numeral 2, que dispone que se excluye del pago de la contribución humanitaria temporal sobre No el tiempo, asambleísta. sí, se incluya únicamente al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esperamos que ojalá se cumpla con este propósito. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. A usted, asambleísta Yandún. Tiene la palabra el asambleísta